Bien, aquí estamos en Buena Semana, hasta las 20 como siempre, como cada domingo. Mira, tenemos 18 grados de temperatura. Ya empezamos el debate antes de ir a cámara, porque ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial. Está Julito López con nosotros, así que, Julito, ¿cómo te va la inteligencia artificial? ¿Cómo la tratás? ¿Cómo te llevas? A ver, yo veo que en la gente de mi edad, la inteligencia artificial hoy suplanta lo que es la búsqueda de información. Hoy, antes, viste, andabas buscando bibliografía, buscando información. Hoy inteligencia artificial nos está dando eso. Yo veo que después... Mirá, es verdad, Hoy me dijo mi hijo, me dice, ¿sabes que Google perdió el 10% de la búsqueda? Porque, sí. ¿Y por qué le dije? Y porque lo buscan en inteligencia artificial. Y lo otro es, ya tengo casos de amigos que perdieron el trabajo, que se están redefiniendo el trabajo. Te diría, tengo un amigo específicamente que es una persona que hace doblajes y hace traducciones. Y pasó en sí, dejó de hacerlas y ahora las empresas le piden verificar lo que hicieron la inteligencia artificial. O sea, antes hacía las traducciones y hacía los doblajes. Ahora hace como una especie de auditoría, control. Hoy en día le pagan para hacer auditoría. Claro. Entonces, hay ahí un reperfilamiento de lo que son los trabajos. Obviamente le pagan menos. Y ahí es a donde nace esto. Hablando de eso, hoy hay una nota en Clarín, creo que la vi, de alguien que de ganar miles de dólares pasó a vender comida por delivery porque lo reemplazó la inteligencia artificial. Es un caso en Estados Unidos, ¿no? Una persona que ahora vive en la calle y que, bueno, se dedicaba al tema informático y evidentemente la inteligencia artificial lo reemplazó. Sí, y yo creo que lo que está pasando en este momento es un cambio realmente muy disruptivo. No es un cambio menor lo que está pasando, es un cambio mayor y creo que hay un problema de indigestión. La indigestión es, ¿puede la sociedad digerir semejante cambio tan grande en el corto tiempo con el que se impone la tecnología? Claro. Esa es la gran pregunta. Es ¿qué pasa con la gente en la época industrial? Hasta que se hicieron las fábricas y que las fábricas tomaron gente, tuvieron medidas de seguridad y dieron un empleo digno, causaron muchísimo daño. Pero ¿qué pasa? Estuvieron mucho tiempo para digerir la sociedad eso. Esto nació hace 2 o 3 años de manera masiva y ahora ya estamos viendo las primeras bajas. Bueno, lo hemos invitado a Daniel Stillerman, que es un especialista en inteligencia artificial, a Daniel para que sume su mirada. Antes de venir aquí en cámara, en la pausa, le preguntábamos qué va a pasar con los medios, los periodistas, no sé, por ejemplo. Empecemos por ahí, Daniel, bienvenido. ¿Qué opinas? ¿Los periodistas vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial o no? Yo creo que el periodismo es uno de los mejores ejemplos de lo que nos va a pasar en la sociedad en general. A ver. El compañero hablaba de indigestión y me parece la mejor palabra para el problema más fuerte que tenemos, que es, cuando viene la inteligencia artificial, definitivamente hay algunos trabajos que ya no tienen el mismo sentido o que se reemplazaron. La mayor parte de los trabajos lo que les pasa es que se transforman fuerte. Y el periodismo a mí me gusta porque lo primero que vos ves es, había una parte de los periodistas que lo que hacían era tomaban información de distintos medios y hacían su versión. Y eso, con ChatGPT, con Claude o cualquiera de esos, se terminó. Claro. Y ahora decís, ¿el periodismo va en bajada? No. ¿Viste lo que pasó en la época de las elecciones con los deepfakes que se hicieron de Macri? Sí, claro. Bueno, eso va a ser mucho más acelerado en el futuro y vamos a necesitar, no te vas a poder dar cuenta, y vamos a necesitar a alguien que nos diga, claro, esto es verdad, esto es verdad, esto no es verdad, y todas estas cosas son un poco verdad, un poco no, y esto deberías de entenderlo así. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Va a ser la política? Yo no creo. Yo creo que ese es el rol del periodismo. Y cuando hablo con amigos periodistas me dicen, creo que está pasando lo que decís. Por ahora mucho a nombre del periodista y no del medio. Pero para mí ese es el mejor ejemplo de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Va a haber menos periodistas? Definitivamente va a haber menos periodistas haciendo solo redacción. Pero siendo periodistas que consiguen la primera información de primera mano, siendo los que consiguen los datos, no tengo duda de que eso va a valer muchísimo más. Soy quizás un optimista y quiero creer que va a haber remuneración para eso. Si eso lo llevas a otras profesiones, digamos, no sé, empezá por la que quieras. Una de las cosas que es, estoy haciendo futurismo, y hacer futurismo es medio... Claro. Es medio fácil, ¿no? Porque no hay cómo comprobarlo. Quizá lo que podemos ver es qué está pasando hoy con profesiones donde la inteligencia artificial se metió de lleno. Hay uno que salió, el otro día salió un paper sobre qué pasó con los radiólogos en los hospitales donde las máquinas de rayos X analizan la información
en complemento del radiólogo. Uno lo que diría es, che, es mucho más fácil, podés atender mucho más pacientes, necesitas menos radiólogos. Así es. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial ahí? Mira la radiografía y te dice, mira, acá tenés una pequeña fisura que no se veía, y lo hace más rápido y con más habilidad que los expertos. Salió la Clínica Mayo de Estados Unidos con un paper y lo que dicen es, desde que introdujimos estas herramientas, tuvimos que contratar 50% más radiólogos que antes. ¿Más? Más. Ese es el dato. La pregunta es por qué. Y la teoría que tienen ellos es porque lo que nos pasó es que el radiólogo gastaba mucho tiempo mirando la imagen y no haciendo otras cosas que valían la pena, que es hablar con el paciente, consultando con el médico para dar una mejor explicación. Dicen, es cuando les sacamos el trabajo más de menor valor agregado. No, bueno, era de valor agregado, pero el menos humano, si querés. Y le dejamos tiempo de hacer, nos dimos cuenta cuánto más valía. Que es lo mismo que lo que decíamos del periodismo. Menos trabajo procesando notas, más trabajo interpretando la realidad. Yo creo que, mirá, efectivamente van a haber muchas miradas. Yo lo que pienso es que la inteligencia artificial se va a llevar puesto muchísimos trabajos. La tecnología, desde que es tecnología, hace eso. Si vos decís una máquina, ¿para qué se pone en una empresa? Para generar mejores productos, lógicamente con calidad, pero también para reemplazar el trabajo repetitivo del ser humano. Después vino toda la parte del software, ¿no? Vino Excel. ¿Sabes la cantidad de gente que se quedó sin laburo por la entrada de Excel? Antes que había gente en escritorio sumando, escribiendo. ¿Era eficiente? No, lógicamente. Data entry. Había gente que sumaba, restaba, que lo anotaba en papel. Todo eso era ineficiente, tenía un montón de errores también, pero daba trabajo. Cuando viene el Excel, hace un desastre. O sea, las oficinas que se manejaban con 500 personas se pasan a manejar con 50, quedan 450 personas que pasan otro tipo de actividades. El tema es que la inteligencia artificial no es una hoja de cálculo como Excel o un sistema. Es algo más. Tiene la capacidad, obviamente, de repetir y aprender. Tiene una capacidad de poder exponenciar cualquier tipo de trabajo. Pero yo creo que sí, esto va a impactar negativamente en la cantidad de puestos laborales y el problema de la indigestión en el corto plazo. La capacidad de recuperación del ser humano de otro tipo de perfiles, yo creo que ese es el punto que lo pone más en crisis. ¿Se puede pensar, Daniel, acaso en alguna esta mirada optimista con ciertas cosas? Yo también creo y leo al respecto en cuanto a que va a haber como un reservo, se está ya valorando más como el periodismo serio, de calidad, ¿no? Como un lugar donde, bueno, ahora hay un mar de imágenes en el que uno ya no sabe distinguir entre lo que sí y lo que no, y va a acudir a ese periodismo, ¿no? Un poco vieja escuela, ¿no? Un poco old school. Pero sí es cierto también, y también hay muchas cosas al respecto. No sé, yo tengo un amigo que trabaja en efectos especiales para cine y están reemplazando con inteligencia artificial trabajos por ahí repetitivos de cuadro por cuadro que antes hacían personas y ahora ya no las hacen más, digamos. ¿Van a pasar las dos cosas o no? No, es que lo principal que vamos a ver, y lo que creo que es más evidente, es cómo la inteligencia artificial ocupa espacios que antes tenían los seres humanos. ¿Pero eso significa que se queden sin trabajo? Sí. Y que se quedan sin ese trabajo, no hay ninguna duda. Y lo de la indigestión me pareció brillante, que es, che, incluso en mi mirada, que es optimista, que ahora me gustaría darles un par de ejemplos más, pero es, incluso en mi mirada optimista, vamos a tener una indigestión, por decirlo de alguna manera, como sociedad, que es, si tenés que cambiar de trabajo y tenés que ser mucho mejor periodista, bueno, eso requiere un cambio y hay gente que se va a quedar en el camino. Déjame que te dé un ejemplo. A mí lo que me gusta es, en todos los ejemplos que vimos hasta ahora de verdadera transformación con inteligencia artificial, lo que estuvo pasando es que aparecieron mejores trabajos, no necesariamente para las mismas personas. ¿Ok? Claro. Y eso es durísimo. Claro. Pero aparecieron más trabajos. Déjame que te dé otro ejemplo. ¿Vieron que hasta hace 2 años vos querías hacer un folleto para la obra de la escuela de tu hija o tu hijo? Ibas a una imprenta. Ibas a una imprenta y le pedías a un diseñador gráfico, que no, había muchos, no eran muy bien pagos, pero te ayudaban y lo hacían. Ahora usás, ¿qué? ChatGPT y te lleva 10, 15 minutos. Claro. Uno lo que dice es, no hay más espacio para los diseñadores gráficos. Ahora, una de las cosas que te pasa es que hacerlo es muy fácil para todos.
hacer algo que haga la diferencia es mucho más difícil. Conseguir un buen diseñador. Si querés, el diseñador gráfico que hace va a desaparecer en muy corto plazo. El director creativo que te dice qué deberías de hacer está por explotar. No necesariamente la misma cantidad para el mismo trabajo. Y el ejemplo que dio el compañero de el Excel. El Excel hizo que los sumadores en las empresas desaparezcan. Pero ahora hasta el kiosco de la esquina tiene un contador que le hace las cuentas, claro, y que le ayuda a pensar en costos. Y yo creo que hay algo, de nuevo, en la realidad de que va a haber desaparición. Está bueno ver que ya ahora mismo están apareciendo trabajos que además estaban mejores. Yo creo que ahí, en lo que dice él, está bueno porque la inteligencia artificial es mediocre. O sea, es mediocre desde todo punto de vista, pero mediocre no de mediocre y de malo, sino mediocre de medio. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de poder imitar lo que la mayoría hace. Pero no existe el destaque en la inteligencia artificial. Existe el medio. La inteligencia artificial, para que la gente que nos está mirando, es esto. Yo se lo voy a explicar en 2 segundos. Lunes, martes, miércoles. ¿Cómo sigue? Jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, ¿por qué dijiste jueves, viernes, sábado y domingo? Porque es lo más lógico que siga la secuencia. ¿Se entiende? Eso es inteligencia artificial. Es la capacidad de poder saber qué es lo que vos esperás de lo que está pidiendo la persona. Eso, sí, una capacidad impresionante. Pero ¿qué pasa? Eso se basa en lo ya hecho. Por lo tanto, hace el medio de todo, es mediocre. Pero cuando él está, acá el compañero dice, es el trabajo que va a resaltar el que se va a llevar el puesto. Coincido, es así. No hay más espacio para el ser humano mediocre, el que trabaja a medias tintas, el que escribe mal. Te vas a tener que lucir para ganarle a la inteligencia artificial ese puesto. Yo lo que veo, me he metido, Daniel, ahí por ejemplo en el chat GPT, cualquiera de nosotros lo habrá hecho, y le hago una pregunta, y lo que hace es resumirme lo que yo después encuentro en Google. Digamos, no es que hizo... Eso es por ahí el primer paso de la inteligencia artificial, ¿no? Es algo básico. Pero no es que me sorprende, uy, qué bárbaro, si esto ya lo sé yo, esto está acá en Google, lo busqué, me lo buscó más rápido, digamos. Una de las cosas es, vos tenés acceso a mucha más información que otra gente. Trabajás en el mundo de conocer y saber de cosas. Claro. Entonces, por ahí es más difícil impresionarte a vos. Claro. Pero sí, una de las cosas que te pasa es que cuanto más usás ChatGPT, no es tanto que ChatGPT aprende, porque ChatGPT no aprende de lo que vos le decís, justo ChatGPT no aprende, pero vos aprendés cómo hacer para que te dé un mejor resultado, un resultado más variado. Sí, es verdad eso, claro. Pero una de las cosas que pasa es que tira al medio, es como dice acá, es tira mediocre. Medio. Lamentablemente sí. El otro día hicimos un trabajo con un área de marketing donde en grupos tenían que pensar una campaña publicitaria para una compañía. Y cuando todos trabajaban sin mirarlo al lado, cuando todos mostraron la campaña, se parecían muchísimo las campañas de todos. ¿Por qué? Habían ido al... Porque habían utilizado de la misma manera. Le habían preguntado que esta es la compañía, qué campaña debería hacer, haceme una imagen y la mostraron. Claro. La directora de marketing fue la única que trajo una campaña completamente distinta. No tanto porque sabía usar mejor inteligencia artificial, que es posible, pero no lo sé, sino porque era una mejor profesional. Por eso era la directora de marketing. Y eso me parece que hay mucho en nuestras profesiones. Ahora, ¿vos ves, Daniel, algún tipo de problema con esto que te cuento ahora, que es que la gente tiende a pensar que el resultado de lo que le dice la inteligencia artificial es real o es verídico? No hay como una cuestión de que hay un sometimiento de la persona que utiliza inteligencia artificial a pensar que el resultado de lo que le da la inteligencia artificial es sí o sí la respuesta ganadora. Sí, y además tenemos un problema. La inteligencia artificial, a la que nos estamos refiriendo nosotros, que es la generativa, para los que están del otro lado y saben de inteligencia artificial, solo una rama, pero no importa eso. La generativa, tenemos el problema de que la generativa se armó para que vos cuando lees lo que te dice digas, ah, sí, me parece bien, no para decirte la verdad. Había un histórico caso que a mí me gustaba, que es muy válido para el día de hoy, que es, vos le preguntabas cuándo se fundó la ciudad de Buenos Aires al ChatGPT de hace 1 año y medio y te decía el 25 de mayo de 1516. Todo mal. ¿Por qué te decía el 25 de mayo? Porque te estaba, entre comillas, chamullando. Que te estaba diciendo lo que creía que vos ibas a aceptar, porque no sabía de verdad cuándo era. Y estas herramientas de inteligencia artificial te hacen eso, te dicen algo que está armado para que vos digas, claro, tiene razón, pero no necesariamente tiene razón.
Claro. Voy a ir a Tucumán ahora y quiero que Daniel vos me digas si la inteligencia artificial puede hacer esto o lo podrá hacer en el futuro. A ver, vamos a Tucumán con el 25 de mayo, mirá. No hay manera. No hay manera de hacer este gran asado, ¿no? Ahí está. José, querido. Feliz día. Mandale a la inteligencia artificial. Feliz día para todos, feliz día de la patria. Acá la estamos pasando muy, pero muy bien. Eso me preguntaba yo mismo. Si la inteligencia artificial puede darnos algún consejo. Consejo seguro, pero no sé si puede reproducir esto que estamos mostrando acá para la fiesta del 25 de mayo. Miren lo que es esto. Ya me perdí en la cantidad de cortes que acá el amigo Peluche, bastante conocido, sabe hacer, y más en esta fiesta de 25 de mayo. Miren lo que es esto. Hermoso. En esta feria gourmet y más. Y esto de acá, a ver, vení Peluche un segundito. Y esto de acá, ¿qué es? Contame, ¿de qué se trata esto? A este lo ponemos acá, ya sea al vacío o lomo. Escuchá, ¿lo puede hacer la inteligencia artificial esto o no? No, yo digo que no. Te he visto que ha dado un segundo. Justo estábamos hablando con mis compañeros de la inteligencia artificial. ¿Puede o no puede asar un vacío como este? No puede. ¿No hay chance? No. Las personas nomás saben hacer esto. Claro. ¿Cómo es? Contame, así, para este 25. Y este lo preparamos, primero se lo sala y después se lo cura al hierro, con grasa, se lo cura. Y después se va a ir cocinando. Este ya lo largamos al último, ya cuando este tarda más. Lo que sale allá en la parrilla sale más rápido. Peluche, escucha, estábamos hablando, está hermoso esto obviamente para el 25, pero estamos hablando con mis compañeros que hay algunos oficios que se pueden quedar sin trabajo. ¿Vos como asador estás salvado o no con el tema de la inteligencia artificial? Yo creo que sí. Creería que sí. Ya veremos más adelante. Bien. Con todo lo que evoluciona la tecnología. Uno nunca sabe. No, nunca sabe. Gracias, muchas gracias. No, de nada, gracias. Bien, José. Bueno, chicos, miren, ahí está. Le dejo con esa imagen, miren. Gracias. Miren qué Estamos bueno que hablando. Ahí está José Inesta en Tucumán hablando de la inteligencia artificial. Le pregunto a Daniel, ahí hablamos del asador, Daniel, pero no sé, profesiones así, oficios, ¿podrán ser reemplazados por la inteligencia artificial? Este señor que hace el asado, por ejemplo. Y yo creo que es más difícil. Es más difícil. Igual te tengo que contestar, Sí. te tengo que contar una historia que vi. Es una persona que usaba ChatGPT para elegir la sandía que se compraba en el supermercado. Le sacaba una foto a la sandía y le decía de todas estas cuál debería agarrar. Ah. Y ChatGPT le decía, agarra esta. Ahora, ¿va a reemplazar a un parrillero experto? Yo creo que es más difícil. Claro. Cuando las cosas no es solo software, no es solo inteligencia, sino es en la vida real y en el contacto con las cosas, es mucho más lento el avance de estas cosas. Y un peligro que veo que esto. Y la pregunta, creo que a todos nos queda, es ¿y qué le decimos a los pibes que estudian? ¿No? Porque Consultamos el chat GPT, le decimos que hay que estudiar ¿qué hay que estudiar? 2025. ¿Qué le decimos a los pibes que salen del secundario ahora y tienen que encarar una carrera universitaria sabiendo que estamos frente a este cambio? Esa es la pregunta. ¿No tenemos que virar un poco más las escuelas para manualidades, aunque eso implique quizás un retroceso? Pero no sé a dónde va todo esto con respecto a la salida laboral de los pibes de acá a 6 años. Recordemos que estamos viendo las amebas. Si usted piensa que la inteligencia artificial es esto que ve ahora, está totalmente equivocado. Este es una ameba, esto crece cada año y mucho más grande. Vos, Daniel, ¿qué decís de esto? Yo creo que si alguien sabe qué es lo que hay que enseñar de verdad, creo que está suponiendo que tiene más verdad de la que tiene. Lo que nos pasa es cuando vos no sabés qué es lo que va a pasar a futuro y cuáles van a ser los empleos que verdaderamente queden, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en las habilidades más básicas, lo que te permita a vos aprender al futuro, ¿no? Ser más flexible. Hay un tema súper polémico acá, que es cuán importante... ¿Se acuerdan cuando nosotros crecimos? Lo importante era aprender inglés. Sí. Era inglés e informática. De informática charlamos un poquitito al principio. ¿El inglés sigue teniendo sentido aprenderlo? Acá nos contaban que a los traductores los están reemplazando. Y ahora tenés traducción instantánea. Traducción instantánea en una videoconferencia. Exacto. Y si viste videos de gente que fue a China en los últimos con esto, se puso de moda ir a China, usan el celular. el teléfono. Exacto. Claro. Y una de las cosas interesantes es cuando lo escuchabas a la persona china, la escuchabas en inglés, decías qué poco sofisticado.
Cuando lo escuchás en chino traducido al castellano, te das cuenta por qué tienen la fábrica que tienen. Bueno, vamos a delegar cada vez más. Ya estamos delegando cada vez más, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, ¿el inglés es el idioma del futuro? Yo creo que no. Lo que sí seguro es importante es desarrollar el cerebro. Entonces, ¿los idiomas ayudan a desarrollar el cerebro? Da la sensación que sí. Mi opinión personal, para mi hija Ana, que tiene 7 años, no es el inglés lo más importante, es que sepa algún idioma. Claro. Y quizás en una familia italiana es que aprenda el dialecto de la nona o que sepa hablar ruso como un primo. Vos sabés que Mariana dijo una palabra que es puntual, delegar. Esa para mí es la palabra que más miedo me da. Estamos delegando demasiadas funciones en la tecnología, los cerebros se están remapeando a pensar distinto. Hicieron estudios en los cerebros de los taxistas de Londres, que es sumamente complicado, esas ciudades, y obviamente ya habían delegado los cerebros a lo que es la función del GPS. Claro. Ya no tenían que pensar de fondo por dónde estaban y a dónde doblar, sino que ya sin necesidad, porque sabían dónde tenían que doblar, seguían cada vez delegando más funciones en la tecnología. El punto es si esto no es contraproductivo, quizás, en el futuro para el hombre y hacer un hombre cada vez más bruto. Eso es un poco el miedo que da con la palabra que dijo Mariana, que es delegar. Bien. Bueno, Daniel, un placer tenerte acá. Gracias, podemos seguir porque hay mil cosas de la inteligencia artificial, ¿eh? Gracias por venir. Gracias, Julito. Se hicieron las 7 de la tarde, 7 y 3 minutos con 18 grados. Vamos a una pausa rapidísimo.